Dice el maestro argentino Néstor Pedro Sagües que una vez dada la norma constitucional, esta debe ser realizada o implementada mediante su utilización para resolver los problemas sociales que motivaron su puesta en vigencia. Para el cumplimiento de sus fines, la norma deberá ser en un primer momento materia de interpretación. Si el intérprete la hallara oscura, ambigua o imprecisa, esa norma tendrá que ser pasible de determinación. En caso que dicha norma tuviese lagunas o vacíos, su operador la someterá a la integración. Solo cuando la norma constitucional haya sido interpretada, determinada e integrada, estará lista para la correspondiente aplicación. Ahora bien, al conjunto de procedimientos, pautas y mecanismos encaminados a interpretar, determinar, integrar y aplicar las normas constitucionales se llama técnica constitucional. Su dominio es de capital importancia para los operadores de la Constitución. Los estudiantes del derecho deben asimilar esta técnica para asegurar un exitoso aprendizaje de la carrera que se hayan empeñados en optar y ejercer. La técnica constitucional se refiere al conjunto de métodos y procedimientos empleados para redactar, interpretar y aplicar una constitución. En el contexto venezolano, conocer estas técnicas es fundamental para cualquier estudiante de derecho y abogado que desee comprender y aplicar el derecho constitucional de manera efectiva. Aquí exploraremos sus modalidades, principios y la distinción clave entre la técnica constitucional. Tal como lo dijéramos antes, la técnica constitucional comprende los siguientes aspectos: interpretación constitucional, determinación constitucional, integración constitucional, aplicación constitucional. Veamos por separado y en detalle cada una de estas operaciones jurídico-constitucionales. La interpretación de las normas constitucionales, llamada también exégesis jurídica o hermenéutica jurídica, la interpretación constitucional, es la operación intelectual que consiste en averiguar cuál es el sentido y la finalidad de las normas jurídico-constitucionales. Pero, ¿para qué interpretar si la norma constitucional es clara? La respuesta es sencilla. Hay que interpretar atendiendo a diversas razones. A. Para encontrar un texto constitucional auténtico. Esta necesidad se presenta cuando la Constitución ha sido objeto de diversas y numerosas reformas y resulta imperiosa la urgencia de unificar dichas normas mediante un texto único, ordenado y concordado, que puede ser promulgado por una ley ordinaria. No obstante ello, más tarde aparece otra edición oficial de la Constitución, pero los tres textos difieren entre sí. En casos como este, la labor interpretativa nos dirá cuál edición es la auténtica. B. Para identificar los cambios idiomáticos que han sufrido los términos utilizados por las constituciones de vieja data y, sobre dicha base, explicar el sentido moderno del texto constitucional antiguo. Ejemplo, la palabra promulgar antes era sinónimo de publicar. Hoy, promulgar y publicar son dos actos distintos. El primero consiste en verificar la autenticidad de la norma y ordenar su cumplimiento a través de la refrendación presidencial, en tanto que publicar es difundir la norma mediante C. Para explicar la relativa inequivalencia lingüística existente en las constituciones que han sido publicadas en diferentes idiomas. Ejemplo, si la Constitución peruana se publicaría en idioma español, quechua y aymara, ninguno de los textos de la misma Constitución guardaría exacta equivalencia idiomática con sus similares. Hablemos ahora de las áreas de interpretación constitucional. Siguiendo a Sagües, distinguimos dos grandes áreas de interpretación constitucional: área de conflictos superados, área de conflictos pendientes de superación, área interpretativa con conflictos superados. Aquí encontramos pugnando a la interpretación sistemática contra la asistemática, a la histórica contra la literal, a la extensiva contra la restrictiva y a la estática contra la dinámica. A. La interpretación sistemática versus la asistemática, llamada también orgánica. La interpretación sistemática consiste en entender la Constitución como un cuerpo ordenado y único de normas fundamentales del ordenamiento jurídico. La Constitución es orgánica, consecuentemente su interpretación no tiene por qué tener un carácter diferente. Esto implica saber, en primer lugar, a qué órgano se le confiará la tarea de interpretar la Constitución política. Si conferimos esta labor al poder constituyente originario, estaremos frente a la interpretación auténtica. Si derivamos esta tarea al Congreso constituido, nos hallaremos ante la interpretación política o legislativa. Si la encomendamos a los jueces y tribunales ordinarios, nos encontraremos con la interpretación jurisdiccional o difusa. Finalmente, si encargamos la interpretación a un tribunal o corte constitucional, habremos instaurado la interpretación especializada o concentrada.
B. La interpretación literal versus la histórica. Una segunda pugna interpretativa que se da respecto a la Constitución es la que protagonizan la interpretación literal contra la interpretación histórica. La primera prefiere el texto de la ley, tal como viene escrito y nada más, en tanto que la segunda busca conocer la voluntad plena del legislador. A la interpretación literal le interesa entender las palabras con las que viene escrita la norma, acudiendo en caso de duda al diccionario para esclarecer los términos oscuros. La histórica, por su parte, piensa que la literal no es más que el primer paso de la labor hermenéutica, pues los restantes hay que darlos buscando el contexto social que rodeó el proceso de formación y promulgación de la norma. Para ello, recomienda ir a la exposición de motivos de la norma, a los informes de los especialistas, a los debates legislativos, a las características del momento concreto y, sobre todo, a los argumentos esgrimidos por los líderes del momento, ya sea en pro como en contra de la norma cuyo sentido se está averiguando. C. La interpretación extensiva versus la restrictiva. Se observa igualmente la lucha entre la interpretación extensiva y la restrictiva. Cuando el legislador dijo menos de lo que quiso decir, el intérprete debe ampliar el sentido de la norma, y entonces estará haciendo una interpretación extensiva. Por ejemplo, cuando la norma dice que los derechos individuales deberán ser interpretados en concordancia con los derechos humanos, está autorizando incrementar la dimensión de su contenido. Por el contrario, cuando el legislador dijo más de lo que debió decir, quien lo interpreta debe restringir el sentido de la norma, es decir, tratarla con suma prudencia. Por ejemplo, cuando la Constitución dice que todos tienen derechos al bienestar general, este bienestar general debe ser entendido en concordancia con el nivel de desarrollo económico del país, a efectos que sea real y no ficticio el afán protector de la norma fundamental. D. La interpretación dinámica versus la estática. No otro es el caso, cuando el intérprete debe tomar en cuenta que la sociedad no se detiene nunca, por lo tanto su labor exegética debe estar a tono con la actualidad. Por ejemplo, cuando se habla de soberanía nacional, debemos comprender que con este término se aludía hasta hace poco a la autonomía estatal absoluta. En cambio, actualmente la globalización ha relativizado la soberanía, haciendo posible que las potencias mundiales se den el lujo de intervenir en la vida interna de otros países, con los que ni siquiera limitan. Este enfoque deberá ser objetivo, si se quiere interpretar en forma útil el texto constitucional. Hay quienes consideran al pasado como algo congelado en el tiempo y el espacio. Por eso, cuando interpretan los dispositivos de la Constitución, buscan reproducir lo más exactamente posible la voluntad concreta del legislador al momento de elaborar la norma, tal como si no hubiera ocurrido nada desde aquel tiempo, y todo permaneciera en el mismo estado. Ejemplo, en el pasado se entendía como democracia solo y únicamente como sinónimo de sufragio. Si el texto materia de interpretación fue escrito hace muchos años y el intérprete quisiera reproducir solamente el espíritu del constituyente histórico, sin considerar que el concepto actual de democracia es participación plena de la población en los asuntos del país, o sea, algo más que simple sufragio. La interpretación constitucional representa una de las facultades más básicas de la actividad jurisdiccional y se configura como la determinación del sentido de una normal o una regla de derecho con respecto a un caso en concreto, así como mantener la seguridad jurídica dentro del marco del Estado de Derecho. Es una actividad ejercida principalmente por los tribunales constitucionales, a quienes se les encomienda la tarea de darle sentido a las normas de carácter constitucional en atención a la tutela y preservación de la Constitución y sus normas, así como los derechos fundamentales de los individuos y el ejercicio de actos de control de la constitucionalidad sobre los actos del poder público y, en consecuencia, a la salvaguarda del Estado de Derecho. Por su parte, debe mencionar que las labores de interpretación en materia constitucional constan de múltiples principios que sirven de base para su desarrollo, entre los cuales se mencionan los siguientes. Principio de la unidad de la Constitución. Se debe entender al texto como una unidad, lo que implica que la interpretación de una disposición debe considerar al resto. Principio de la eficacia integradora. La Constitución también debe observarse como un motor de formación y mantenimiento de la unidad política, por lo que su lectura debe dirigirse a encontrar soluciones que refuercen esa unidad como norma política. Principio de la eficacia o efectividad. La interpretación hecha tiene que dirigirse a la optimización y maximización de la eficacia de las normas constitucionales sin perjudicar su contenido. Principio pro homine. La interpretación debe ser en el desarrollo y beneficio de los derechos fundamentales de los individuos.
En Venezuela, la interpretación constitucional, con base a lo establecido en el artículo 335 de la Constitución, le corresponde al Tribunal Supremo de Justicia como máximo y último intérprete de la misma, a través de diversos medios procesales, como lo es el amparo constitucional, el control de la constitucionalidad, entre otros, en lo que respecta al recurso de interpretación constitucional, considerada como una acción que realiza la parte interesada con el objeto de esclarecer dudas sobre el alcance de las normas constitucionales. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, quien el órgano judicial competente por mandato constitucional y con base a las facultades desarrolladas en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, en realizar interpretaciones sobre el alcance de las normas y principios constitucionales, las cuales además son de carácter vinculante para las salas del Tribunal Supremo de Justicia y demás órganos jurisdiccionales. Hablemos ahora de las claves para el recurso de interpretación en Venezuela. Sobre este respecto, Duque Corredor establece que el recurso de interpretación constitucional tiene unos límites sobre su naturaleza de acción y acerca de los efectos de la decisión. Respecto a su naturaleza de acción o demanda, se requiere del accionante un interés actual y legítimo que se derive de una situación en concreta. Otro aspecto que ha de considerarse es la existencia de alguna ambigüedad, contradicción o dudas de normas constitucionales frente a una situación concreta. Demostrar la necesidad de la intervención de la Sala Constitucional. Para finalizar, puntualicemos. Respecto de los efectos de la decisión sobre el recurso de interpretación constitucional solo debe recaer sobre el alcance y contenido de una norma o principio constitucional. El carácter vinculante se aplica solo a la norma y principios constitucionales interpretados. Es importante distinguir entre técnica constitucional y técnica legislativa. La técnica legislativa se refiere a la creación de leyes ordinarias, que están subordinadas a la Constitución. Por tanto, mientras la técnica legislativa se centra en la creación de normas que se adecúen a la realidad del momento, la técnica constitucional establece las bases y principios generales que rigen todo el ordenamiento jurídico del país. Estimado estudiante de Derecho, te invito a profundizar en el estudio de la técnica constitucional, ya que esto no solo te proporcionará una mejor comprensión del sistema jurídico venezolano, sino que también te permitirá ejercer una defensa más efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Ahora queremos leer tu opinión. Te dejaré 2 preguntas para que respondas en la cajita de los comentarios. 1. ¿Cuál crees que es el mayor desafío para la interpretación de la Constitución en Venezuela? Y 2. ¿Qué principios del derecho constitucional consideras más importantes para garantizar la justicia en la sociedad venezolana? Te leo, tu opinión cuenta en las evaluaciones.